La parashá de esta semana comienza diciendo: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló Adonai a Moshe diciéndole: cuando cuentes a los hijos de Israel para hacer un censo de su familia, dará cada uno de ellos un aporte simbólico a Hashem para ser contados, y no habrá desgracia entre ellos a ser contados. En esta parashá leemos muchas cosas en la Torá, siendo quizás la más relevante el pecado del becerro de oro cometido por los hijos de Israel, cuando aguardaban ellos a Moisés, quien tardó en descender del monte donde recibía la Torá, el monte Sinaí. Muchísimos comentarios, amados, se han expuesto a lo largo de los siglos acerca del becerro de oro, tanto dentro del cristianismo como en el judaísmo. En esta ocasión voy a tocar un tema que a menudo provee mucha confusión. Esto es el tema de la gracia de Elohim. Muy a menudo en círculos del cristianismo se suelen oír pensamientos como: la gracia vino con Jesús porque antes era el tiempo de la ley. La gracia es lo contrario a la ley. Y también suelen decir: la ley de Moisés no contiene gracia, y mucho más. En síntesis, frecuentemente la gracia es la antítesis de la Torá, la ley. Un versículo, un paso, es usado mucho para enfatizar estos conceptos, como contrario, por supuesto. Esto es Juan Yohanan 1:17, donde se dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías. La explicación es obvia para algunos. La ley vino con Moisés, la gracia con Yeshua. Pregunto, ¿esto es así? Nos encontramos, no encontramos el concepto de gracia en las páginas del Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento. Veremos que en efecto hay más gracia de las que podemos imaginar en el Tanaj. Luego veremos qué quiso decir Yohanan en el capítulo 1 de su libro. En principio, debemos decir tajantemente una realidad. La gracia de Dios no es un concepto exclusivo ni nuevo de los escritos
apostólicos, conocido como Nuevo Testamento. Vemos a un Elohim lleno de gracia desde el inicio de la Torá y en el transcurso de la historia de Israel también. Por ejemplo, leemos con respecto a Noah, lo siguiente: pero Noah halló gracia ante ojos del Eterno. Eso lo vemos en Bereshit 6, versículo 8. Claramente, desde la narración del diluvio, vemos a un Dios todopoderoso, lleno de gracia hacia sus criaturas, y esto no ha escapado a los sabios judíos, quienes dijeron en Midrash: Noah fue salvado no porque lo merecía, sino porque halló gracia. Eso está en el Tratado Bereshit Rabá 28:8. La palabra hebrea para gracia es gen, que significa gracia, favor, hermosura, agrado, simpatía, belleza. Podemos ver la palabra claramente expresando belleza en el Proverbio 31, donde leemos: falso es la belleza, y vana la hermosura. La mujer con temor al Eterno es digna de alabanza. Claramente, amados que me escuchan, el concepto de gracia incluye el concepto de ser aceptado, de ser visto con agrado y hallar favor delante de alguien. Este concepto es el mismo cuando se trata de la gracia divina. Encontrar gracia delante de Dios significa que Él nos vea con agrado, con hermosura. Encontramos favor delante de Él para tratarnos con gracia. Baruch Hashem, bendito sea Él por su infinita gracia. En esta parashá, claramente la Torá describe a Hashem como un Elohim lleno de gracia, cuando enumera lo que el judaísmo conoce como los 13 atributos de misericordia: Midot HaRachamim. El judaísmo encuentra en los atributos revelados a Moisés, según Shemot, libro de Éxodo 34, versículos 6 y 7, una de las más bellas y exactas descripciones de la naturaleza de Elohim. Ahí leemos: y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: el Eterno, Elohim, misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y gran en bondad y verdad, y guarda bondad a millares
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La palabra Hanun, que significa gracia, es precisamente derivada de la palabra gracia en hebreo, gen. Vemos que claramente Moisés recibió la revelación de un Dios lleno de gracia, que se vuelve del juicio y perdona inmerecidamente. Si observamos el castigo que Hashem anuncia originalmente, lo que Moshe obtiene al final, veremos como Moisés, sin ningún tipo de méritos de parte de los hijos de Israel, pudo interceder delante del Eterno, quien perdonó y dio de su gracia. Hablando de lo acontecido después del pecado del becerro de oro, primeramente Hashem dijo a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, los consuma y haré de ti una gran nación. En pocas palabras, quítate que yo lo voy a destruir. Pero ¿qué sucede con nuestro Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu intercede inmediatamente, apelando a la honra del nombre de Hashem, diciendo: Hashem, ¿qué dirán los egipcios si haces esto? Y apelando al pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob también. La respuesta de Hashem es volverse de la ira anunciada inicialmente, y lo vemos en el versículo capítulo 32, versículo 14, como está escrito: y entonces canceló Adonai el mal que había dicho que le haría a su pueblo. Podemos llamar a esto primera intercesión de parte de Moisés. Luego Hashem anuncia en el capítulo 33, versículos 2 y 3: yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Amado, Hashem mismo enviaría un ángel con el pueblo, pero su presencia no iría con ellos. El pueblo era de dura cerviz y él no andaría en medio de ellos por el riesgo a consumirlo en su ira por sus múltiples malas acciones. Moisés intercede nuevamente, amado. Nuestro Rabbeinu, Moisés, nuevamente intercede diciendo: y dijo Moisés al Eterno: mira,
tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcan y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Capítulo 33, versículos 12 y 13. Hashem ahora dice que la presencia de él irá con Moisés, tal como está escrito. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es decir, la parte del ángel que enviaría, Hashem acepta que su Shejinah, su presencia vaya, pero con Moisés únicamente. Esta podemos llamarla la segunda intercesión. A continuación, Moisés sigue intercediendo y no se conforma con que Hashem vaya únicamente con él y pide que Hashem ande con él y con el pueblo, diciéndole, versículo 16, y en que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Baruch Hashem, por nuestro Moshe Rabbeinu. Hashem responde entonces a Moisés. Responde que Moisés ha encontrado gracia delante de él y que también hará esto último diciendo, versículo 17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Podemos llamar a esto la tercera intercesión. Después de esto, Moisés increíblemente pide aún más amor. No se cansaba nuestro Moisés interceder por ese pueblo que tanto amaba al pueblo de Israel. Moisés, no satisfecho por lo obtenido, Moisés pide una revelación de la gloria de Hashem, una comprensión más íntima de quien en este Elohim tan lleno de amor con el que ha estado dialogando. Él dice, te ruego que me muestre tu favor, tu gloria, versículo 18. ¿Y qué sucede? Hashem accede diciendo que él dejará ver un pequeño destello de su gloria, metafóricamente su espalda, pero jamás su ser, metafóricamente su cara. Pues no hay hombre que pueda vivir
a contemplar esto, según versículos 19 y 20 del capítulo 33. Hashem accede haciendo pasar su bondad delante de Moisés, quien estará detrás de la peña, y revela los 13 atributos que vimos anteriormente. A esto, amados, podemos llamar la cuarta intercesión de Moshe Rabbeinu. Después de esto, amado, cabría la pregunta: ¿puede alguien en verdad decir que Moisés y los hijos de Israel no conocieron la gracia de Hashem? Podemos decir que el concepto de gracia es nuevo y no conocido por Moisés después de toda esta gracia sobre gracia. Absolutamente no, amado. La gracia de Elohim no es contraria a la ley, a la Torah de Elohim. La Torah es la guía de Kedushá, de la santidad para los hijos de Elohim, para que podamos obedecerlo dentro de su norma y camino. La gracia es aquel favor que encontramos delante de Él, que hace que nos trate como no nos merecemos, sino con un favor inmerecido y no obtenido por nosotros mismos. La gracia está allí para señalar al pecado. La gracia está allí para perdonar al pecador que se arrepiente. Quise repetir esta frase, amados. La Torah está allí para señalar al pecado. La ley, la gracia está ahí para perdonar al pecador que se arrepiente. Amén. Baruch Hashem. Así ha sido, así es y así será por siempre. Esto no es desconocido al judaísmo. Por ejemplo, leemos en una fuente judía: sin misericordia divina, un pecado no podría simplemente desaparecer de la escala de la justicia meramente porque el pecador se ha arrepentido. Tiene que haber misericordia, gracia divina, amado. Es totalmente falso que en el Tanaj no hay gracia. Sí la hay, lo vemos con Noah, lo vemos con Moshe, lo vemos con David, con Sansón, con Abraham, con Jacob, con Daniel, y para de contar. Lo que sucede es que en los registros apostólicos y con la venida de Mashiach, Yeshua, podemos percibir más claramente la gracia de Hashem que siempre ha existido. ¿Cómo es que Yohanan contrapone los dos conceptos entonces? Capítulo 1, versículo 17. En primer lugar, debemos decir que la palabra pero no está en el manuscrito de Yohanan. Es decir, la palabra pero ha sido agregada como un intento de clarificación
pero no fue escrita por el apóstol mismo. Es por eso que la versión textual Reina Valera lee el versículo así: porque la ley por Moisés fue dada, gracia y verdad vinieron por Yeshua el Mesías, según la versión textual Juan Yohanan 1:17. Como vemos, Yohanan no está haciendo una contraposición en dos cosas opuestas, sino que está comparando dos cosas completamente sucesiva en el tiempo. El pueblo recibió el primer pacto, Hashem comprometiéndose a hacer de Israel una acción especial, y el pueblo comprometiéndose a cumplir la Torá por mediación de Moisés. Este pacto era absolutamente bueno, pero hubo un problema que registra Jeremías 31:32. Ellos, dice así, ellos invalidaron mi pacto. El pueblo entrará en la era mesiánica, en un nuevo pacto, en donde el menor de ellos tendrá una revelación de Hashem, como nunca antes, de que ninguno tendrá necesidad de decir, conoce al Eterno, pues todos me conocerán. Amado, la base de este pacto renovado fue la sangre ofrecida por el Mesías mismo, fuente de gracia y verdad para Israel, quien podrá incondicionalmente disfrutar del perdón nacional de pecado cuando se cumpla lo escrito en Jeremías 31:34 y Romanos 11:26, que cito inmediatamente: todo Israel será salvo. Y Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En este sentido, Yohanan no está diciendo que Moisés no conoció la gracia o que la gracia es contraria a la Torá. Lo que él está diciendo es que la recepción de la Torá se dio por medio de Moisés, y el sacrificio que provee gracia incondicional del nuevo pacto vino por medio de Yeshua. Esto es complementario y no contradictorio o contrario entre sí. Alternativamente, una segunda opción podría ser la intención de Yohanan. Moisés dio al pueblo la revelación de la Torá, donde se dicen dos cosas
aparentemente contradictoria. Leemos que Hashem es misericordioso, Rahum, lleno de gracia, Hanum, tardo para la ira y grande bondad y verdad. Shemot 34, 6. Al mismo tiempo leemos que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. 34:7, y que incluso visita la maldad del pecador generaciones después, si sus descendientes no se arrepienten, claro está. ¿Cómo es posible entonces que Hashem perdone la rebelión, la culpa y el pecado, y al mismo tiempo diga que en ningún modo tendrá por inocente al culpable? ¿No es esto una anulación de su justicia o de su gracia? Esto es lo que se percibió con claridad por la venida de Yeshua. La gracia a perdonar al pecador y la verdad a castigar el pecado en Yeshua. Se juntaron y pudimos ver cuál es la base legal por la que el Eterno puede ser justo y lleno de gracia al mismo tiempo. Yeshua tomó nuestro pecado, recibiendo la justicia y la veracidad de Hashem, mientras que nosotros recibimos por su mérito la gracia, tal como se nos dice en el Salmo 85:10, la bondad y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se dieron un beso. Y según el Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Adonai en él. Amén. Amén. En otras palabras, lo que Yohanan está diciendo es que Moshe reveló la Torá, donde se encuentra la descripción de los 3 atributos. Sin embargo, fue hasta la revelación de Yeshua y su sacrificio que comprendimos cómo la gracia y verdad podían juntarse, y como no había contradicción entre la justicia y la gracia de Hashem, como está escrito en Yohanan 1:16, de Yeshua y de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Finalmente, amados, podemos ver un tercer significado adicional o eterno. Lo dicho por Juan, por Yohanan, puede tener que ver con la interpretación de la Torá que el Mesías dio. Quizás Yohanan está diciendo que la Torá, como texto o código de ley, fue dada por Moisés, mientras que la explicación de la Torá que revela la gracia y verdad de Hashem como nunca antes vino por medio del Mesías Yeshua. Esto es similar a lo que dice el Midrash. La Torá que la persona estudió en este mundo es aire frente a la Torá del Mashiach.
De una cosa, amado, podemos estar seguros. La gracia de Dios no es el plan B del Eterno ante el fracaso de la Torah. Y Juan 1:17 no respalda este pensamiento. La gracia de Dios, la gracia de Elohim es algo que siempre ha sido manifestado en cierto grado y se dejó ver como nunca antes. Aquel día, en aquel madero, donde la justicia y la misericordia se juntaron, y cuando nuestro maestro dijo, consumado es, proveyendo la fuente de gracia, misericordia, bondad y verdad para Israel en el mundo. Es por eso, es por la gracia del Mesías, es por la gracia del Mesías y su sangre que podemos encontrar perdón de todas nuestras transgresiones de la Torah que hemos cometido. Es en Él que todo puede encontrar perdón y siempre un medio de expiación y reconciliación eterna para tal como se nos dice, tal como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Baruch Hashem. Y amados oyentes, bendito sea el Señor. Baruch Hashem. Concluyo con esto, amados hijos y hermanos, como está escrito. Pero ahora, aparte de la Torah, es decir, no por nuestro esfuerzo en adherirnos a los preceptos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Torah y por los profetas. Esto es anunciada en ello, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua, el Mesías, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, amado, por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y como diría el rey David, según el Salmo 143:2, no se justificará delante de ti ningún ser humano, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua. Amén. Amén. Baruch Hashem. Amado oyente, hijos de la congregación judía Bellajov, elevo mi oración en este momento por la situación que estamos pasando, no solamente los venezolanos, sino todo el mundo entero, unos más que otros. Con esta pandemia del coronavirus 19, solamente apelamos al amor y las promesas que están escritas, porque Él ha dicho que Él ha de ser nuestro sanador y nuestro protector. Tú lo has dicho, Hashem, tú serás nuestro magén, nuestro escudo, delante de cualquier plaga que pueda venir
como está haciendo hoy día, en estos tiempos, con el coronavirus 19. Pedimos encarecidamente piedad, Señor, misericordia, y que podamos hallar gracia delante de ti y ser perdonados por todas nuestras transgresiones. Te lo suplicamos y te lo pedimos por los méritos de nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén y amén.